Bienvenidos a Milenio Cero. En el programa de hoy abordamos una increíble pero real posibilidad: viajar en el tiempo con la mente. Esta posibilidad ha sido objeto de serio estudio desde hace algunas décadas, pues muchos científicos, tras numerosos experimentos, llegaron a la conclusión de que sí, es posible viajar en el tiempo. Confunder y Decker en 1965 descubrieron esta posibilidad mientras llevaban a cabo un experimento, en el que trataban de determinar el intervalo de tiempo existente entre la aplicación de un estímulo en nuestro cerebro y una respuesta psicomotora determinada. Para llevar a cabo dicho experimento con los sujetos voluntarios, colocaron unos electrodos sobre la cabeza con el objeto de tener un registro de su actividad cerebral en tiempo real, y aunque en aquella época todavía no se disponía de ordenadores, sí existían otros dispositivos con los que poder llevar a cabo este tipo de mediciones. Se trataba de un rodillo de papel con un polígrafo encargado de registrar las variaciones de intensidad de la actividad eléctrica del encéfalo como respuesta cerebral a diferentes estímulos verbales, en los que se pedía realizar una tarea psicomotriz. Entonces, al sujeto se le pedía verbalmente que realizara una sencilla tarea, como podía ser mover un brazo. Pero los resultados de estos experimentos fueron más que sorprendentes. Mientras que lo que se esperaba es que el polígrafo comenzara a marcar una subida de intensidad en la señal después de recibir la orden del experimentador, el polígrafo registraba el comienzo de esta variación justo un segundo antes del estímulo verbal. Pues un segundo antes de que el experimentador aleatoriamente le pidiera realizar un movimiento, el polígrafo comenzaba a subir de intensidad a forma de preparación de la respuesta, y medio segundo antes de la petición verbal, el polígrafo aumentaba más aún la intensidad, indicando que el cerebro ya estaba procesando la petición. La conclusión de este experimento es bien clara. Un segundo antes de recibir un estímulo, el cerebro lo detecta, y medio segundo antes del mismo, comienza a procesarlo. El cerebro de todos los sujetos adelantó su respuesta a la orden del experimentador con algunas pequeñas variaciones de tiempo e intensidad sin importancia para los resultados del experimento. Diferentes científicos repitieron este experimento en años posteriores con idénticos resultados. Pero, ¿cómo puede nuestro cerebro anticiparse al futuro un segundo en el tiempo? La respuesta a esta pregunta podría encontrarse en la física cuántica. En la década de los años 90 del pasado siglo XX, Sir Roger Penrose, profesor emérito de matemáticas de la Universidad de Oxford, y Stuart Hameroff, profesor de la Universidad de Arizona y anestesista, publicaron una importante teoría que podría bien explicar esta cuestión. Esta teoría afirma que la consciencia se deriva de la actividad de las neuronas del cerebro, pero en la escala más mínima, la escala cuántica o subatómica. Esta hipótesis, llamada reducción objetiva orquestada, propone en concreto que la consciencia depende de procesos cuánticos biológicamente orquestados, o lo que es lo mismo, que se encuentra trabajando sincronizadamente en series de microtúbulos, los cuales se encuentran ubicados dentro de las neuronas del cerebro. Estos microtúbulos son, en última instancia, los componentes principales de la estructura celular. Bien, una vez que hemos visto que nuestro cerebro tiene la capacidad de llevar a cabo procesos cuánticos trabajando en conjunción con la consciencia a niveles subatómicos de la realidad, la siguiente pregunta es: ¿cómo se produce en el cerebro la anticipación de respuesta ante un estímulo en un futuro inmediato? Para contestar a esta pregunta se encuentra también dentro de la física cuántica la respuesta, donde parece ser que el mecanismo por el cual podría producirse la transmisión de la información es a través de las llamadas ondas cuánticas, las cuales actúan sobre una partícula mecánicamente, controlando su movimiento del mismo modo que las olas del mar podrían controlar el movimiento de una pelota que se encontrara flotando en su superficie. Un segundo antes de que el experimentador proporcione el estímulo, las ondas cuánticas que circundan a la manifestación física del estímulo
interferirían e interaccionarían con la consciencia del sujeto del experimento, que al funcionar cuánticamente sería susceptible de captar esta señal de forma anticipatoria, ¿no? Que transmitiría de forma ascendente esta información a las neuronas, estas a su vez a través de las sinapsis neuronales, donde a través de señales electroquímicas con un voltaje oscilante desde menos 70 hasta más 70 microvoltios, realizaría circuitos neuronales de comunicación intersináptica que el polígrafo detectaría y registraría. En definitiva, la transmisión se efectuaría a un nivel cuántico de la realidad para ascender hasta el cerebro físico y ser registrado por el polígrafo. Por lo tanto, nuestra actividad cerebral, al no encontrarse únicamente limitada a la actividad neuronal y continuar funcionando a escalas inferiores al átomo, a niveles cuánticos, por tanto, abre las puertas de nuestra percepción a tareas como por ejemplo la premonición. Fenómenos como la sincronicidad, la clarividencia, la telepatía, experiencias fuera del cuerpo, viajes astrales o sueños lúcidos, etc., parecen tener su puerta de entrada y salida en estos niveles cuánticos de la realidad, siendo la glándula pineal la reguladora de los ciclos de sueño y de vigilia y de los estados de conciencia ampliados que nos permiten orientarnos por el día mayoritariamente en lo físico y por la noche o durante un trance místico a las dimensiones cuánticas o extrafísicas de la realidad. En los estados ampliados de conciencia podemos trascender el tiempo y conectar con vivencias ancestrales en un abrir y cerrar de ojos, o percibir eventos futuros, tal y como los profetas ya lo hicieron en la antigüedad. Nostradamus es un buen ejemplo de esta capacidad de acceder a informaciones lejanas en el tiempo a través de estados de trance. Hasta aquí el programa de hoy de Milenio Cero. Suscríbete a mi canal y si te ha gustado este vídeo puedes compartirlo en Twitter, Facebook o Google+. Muchas gracias y esto es Milenio Cero.